¿Qué piensas si te dijera que una propiedad que compré hace 3 años todavía me genera cerca de $2,700 mensuales de flujo de efectivo? Y lo más increíble es que cuando la compré, yo ni siquiera estaba en Florida. Estaba en Hawái. Sí, mientras estaba al otro lado del océano, familia, mi equipo estaba caminando una propiedad que yo jamás había visto personalmente. Y esa decisión terminó convirtiéndose en una de las mejores inversiones de renta más rentables que hemos realizado. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar cuánto pagamos por la propiedad, cuánto invertimos en remodelación, cómo la convertimos en 4 fuentes de ingresos y por qué tomé una decisión que muchos inversionistas jamás hubieran tomado. Y si te gusta este contenido sobre patrimonio, inversiones en bienes y raíces, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en estas historias reales. Después de años de invertir, he aprendido algo que mucha gente no cree. Las mejores oportunidades no siempre aparecen cuando tú las estás buscando. Y esta propiedad es un ejemplo perfecto. Hace algunos años yo estaba en Hawái, literalmente al otro lado del país. No estaba manejando la propiedad, no estaba visitando casas y ni siquiera estaba pensando en comprar algo en ese momento. Pero mientras estaba allí, mi equipo me llamó porque había aparecido una oportunidad que tenía algo que siempre busco: números sólidos. La propiedad necesitaba trabajo. No era una de esas casas bonitas que todo el mundo quiere comprar. De hecho, muchas personas la habían descartado porque requería tiempo, análisis y una estrategia bien clara. Pero cuando empezamos a revisar los números, algo llamó mi atención. El precio de compra tenía sentido, la zona tenía demanda de renta y lo más importante, el potencial de flujo de efectivo era muy superior al promedio de muchas propiedades que se venden en el mercado tradicional. Así que empezamos a hacer lo que hacemos con todas las inversiones: revisar comparables, estimar costos de remodelación, validar rentas, analizar riesgos y construir diferentes escenarios. Porque una buena inversión, familia, no se compra por emoción, se compra por números. Y mientras muchas personas piensan que para invertir tienes que estar físicamente en la propiedad todos los días, la realidad es que los inversionistas construyen sistemas para poder tomar decisiones, incluso mientras están a miles de millas de distancia. En ese momento entendí que se podía convertir en una propiedad que genera ingresos durante años. Pero todavía había un problema. La casa necesitaba más trabajo del que parecía a primera vista. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero reto. Después de comprar la propiedad, muchas personas creen que ya lo difícil pasó. Pero la realidad es que ahí fue cuando empezó el verdadero trabajo. La casa tenía potencial, pero también tenía problemas que no se veían en las fotos. Había reparaciones que hacer, contratistas que coordinar, presupuesto que revisar y decisiones importantes que tomar. Y aquí está el detalle. Yo seguía estando en Hawái, a miles de millas de distancia. No podía simplemente manejar hasta la propiedad para revisar qué estaba pasando. No podía tocar la obra. No podía abrir la puerta y verificar cada detalle. Tenía que confiar en el sistema, en los números y en las personas correctas. Y eso me enseñó una de las lecciones más importantes que he aprendido como inversionista. Las propiedades no son lo más importante. Lo más importante es el equipo. Porque una buena propiedad como al equipo puede convertirse en un desastre. Pero una propiedad promedio con un gran equipo muchas veces termina siendo una excelente inversión. Durante semanas estuvimos coordinando trabajos, revisando avances y asegurándonos que todo se ejecutara correctamente. Hubo ajustes, hubo cambios, hubo momentos donde los números parecían no cuadrar exactamente como estaban proyectados. Y ahí es donde muchos inversionistas, familias, se asustan, porque creen que invertir significa que todo sale perfecto. Pero la realidad es diferente. Invertir no se trata de evitar problemas, se trata de saber resolverlos. Y mientras todo eso ocurría, todavía no sabíamos que esta propiedad terminaría convirtiéndose en una de las mejores inversiones más rentables de nuestro portafolio. Pero para llegar ahí, primero tenía que pasar algo que cambió completo el resultado del proyecto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después. Después de semanas coordinando la remodelación desde la distancia, familia, finalmente vimos algo que nos confirmó que habíamos tomado la decisión correcta.
la propiedad comenzó a transformarse. Lo que antes era una casa con problemas empezó a convertirse en un activo con potencial real. Las reparaciones avanzaban, los números empezaban a alinearse y poco a poco podíamos ver la visión que habíamos visto desde el principio con esta propiedad. Pero hubo algo que hizo la diferencia enorme. No fue una remodelación espectacular, no fue una negociación de último minuto, no fue suerte, fue haber comprado correctamente desde el inicio. Porque en bienes raíces muchas veces la ganancia no se genera cuando vendes, la ganancia se genera cuando compras. Y mientras la remodelación avanzaba, empezamos a recibir nuevas opiniones sobre el valor de la propiedad. Algunas estimaciones eran mejores de lo que habíamos proyectado originalmente. Y eso nos hizo dar cuenta de algo importante. Esa operación podría convertirse en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Pero todavía faltaba la prueba más importante. La única que realmente importa, el mercado. Porque una cosa es lo que nosotros creemos que vale una propiedad y otra es muy diferente, es lo que un comprador o un banco está dispuesto a pagar por ella. Así que cuando la obra estuvo prácticamente terminada, llegó el momento de descubrir si todos los esfuerzos y todos los riesgos y todas las decisiones habían valido la pena. Y lo que ocurrió después superó nuestras expectativas, familia. Pero antes de mostrarte los números finales, quiero enseñarte exactamente cómo analizamos esta propiedad y por qué decidimos comprarla desde el principio. Porque esa fue la verdadera clave de toda esta historia. La mayoría de las personas se enamoran de las cocinas, de los baños y de los acabados. Nosotros los inversionistas nos enamoramos de los sistemas, la plomería, la electricidad, el techo y los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que generan problemas o tranquilidad durante los próximos 10 años. Cuando una persona compra una casa para vivir, familia, es normal que se enfoque en lo que ve, en los colores, en los pisos o en cómo se siente el espacio. Pero un inversionista aprende a mirar más profundo. Una cocina bonita se puede cambiar, una pared se puede pintar y un piso se puede reemplazar. Pero cuando aparece un problema serio en el techo, en la electricidad o en la plomería, los números pueden cambiar muy rápido. Por eso, cada vez que analizamos una propiedad, buscamos entender qué está pasando detrás de las paredes. ¿Qué tan saludables están los sistemas principales? ¿Y cuántos riesgos estamos asumiendo realmente? Porque al final, familia, invertir no se trata solo de comprar una casa bonita y barata. Se trata de comprar inteligentemente. Y una de las cosas que más nos gustó de esta propiedad fue que precisamente eso, no solo tenía potencial para generar ingresos, sino que también tenía una base sólida sobre la cual construir. Y muchas veces, familia, esa diferencia es la que separa a un inversionista promedio de una inversión extraordinaria. Prácticamente, familia, reconstruimos esta propiedad desde cero. Instalamos techo nuevo, plomería nueva, electricidad nueva, aires acondicionados nuevos y realizamos una remodelación completa de la pintura. Pero hubo una decisión que para nosotros fue especialmente importante. En lugar de utilizar materiales más económicos para reducir costos a corto plazo, decidimos instalar losa para aumentar la durabilidad y reducir el mantenimiento futuro. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia nunca fue remodelar para vender rápidamente. Nuestra estrategia era conservar el activo. Era crear un activo sólido que pudiera mantenerse durante muchos años, generar ingresos constantes y proteger nuestro capital. Cuando construyes una propiedad para quedártela, las decisiones cambian. Ya no piensas solamente en cuánto cuesta hoy, sino en cuánto te puedo ahorrar durante los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Y esa mentalidad es una de las diferencias más grandes entre una persona que compra una propiedad para vivir y un inversionista que construye patrimonio. Hay algo que siempre me gusta aclarar cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, familia. Cada ciudad es diferente, cada propiedad es diferente y cada estrategia tiene estratégicas únicas. Lo que funciona en una zona puede no funcionar de la misma manera en otras. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, analizamos cuidadosamente las oportunidades y las limitaciones que ofrece cada propiedad y trabajamos dentro de las regulaciones aplicables para desarrollar activos sostenibles a largo plazo. Porque al final, familia, nuestro objetivo no es simplemente generar ingresos hoy. Nuestro objetivo es construir propiedades que sigan funcionando, produciendo valor y generando oportunidades durante muchos años.
Cuando se invierte con visión a largo plazo, familia, las decisiones cambian y comienzas a pensar menos en la ganancia inmediata y más en la creación de patrimonio duradero. Detrás de la propiedad existía una estructura que muchas personas ignoraban, familia. La mayoría de los compradores ni siquiera le prestó atención, pero nosotros vimos potencial y muchas veces el dinero no está en lo que todos ven, está en lo que nadie está viendo. Esa visión fue una de las razones principales por las que los números terminaron siendo tan buenos y por las que esta propiedad se convirtió en una oportunidad que otros dejaron pasar. Más allá del MLS. Y aquí viene una lección importante, familia. Esta propiedad nunca apareció en el MLS, nunca apareció en Zillow y nunca apareció en Realtor.com. De hecho, muchas de las mejores oportunidades que hemos comprado tampoco aparecen en ninguna de esas plataformas. Había varios compradores interesados y existía competencia, pero al final el vendedor decidió trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos conocía, ya existía confianza, ya existía credibilidad y ya habíamos cerrado operaciones anteriormente con él. Y eso es algo que muchas personas subestiman. En bienes y raíces, familia, la reputación abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. Ahora vamos a hablar de números, familia. Después de invertir aproximadamente entre $60,000 y $70,000 en remodelación de la propiedad fue valorada cerca de los $325,000, familia. Y aquí quiero que prestes atención. Eso no fue suerte. Eso fue comprar correctamente, remodelar correctamente y ejecutar correctamente. La creación de patrimonio ocurre cuando compras bien y agregas valor. Y aquí fue donde tuve una decisión que muchas personas no entendieron, familia. Cuando llegó el momento de la refinanciación, muchas personas me dijeron: Eliezer, sácale todo el dinero posible. Pero yo decidí hacer algo diferente. Decidí no sacar ni $1. Sí, dejé mi capital dentro de la propiedad. ¿Por qué? Porque quería un mortgage más bajo, quería más flujo de efectivo, quería menos riesgo y esa decisión terminó aumentando significativamente la rentabilidad mensual de la propiedad. A veces la mejor decisión financiera no es sacarle todo el dinero a la propiedad. A veces la mejor decisión financiera es mantener una posición más fuerte. Familia, esta es la primera unidad de la propiedad. Cuenta con 2 habitaciones y un baño. Actualmente está rentada por aproximadamente $1,500 al mes. Cuando analizamos esta propiedad hace 3 años, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el potencial de cada una de estas unidades por separado. Hoy esa puerta por sí sola genera ingresos consistentemente todos los meses. Puerta 1. Vamos por la puerta 2. Puerta 2. Esta es la segunda unidad, familia. Cuenta con una habitación y un baño. Actualmente está rentada por aproximadamente $1,350 al mes. Muchas veces los inversionistas se enfocan únicamente en propiedades grandes, pero unidades como esta pueden generar un flujo de efectivo muy sólido cuando son parte de una estrategia bien estructurada. Come on. Puerta 3. Esta es la tercera unidad, familia. Cuenta con una habitación y un baño. Actualmente está rentada aproximadamente $1,300 al mes. Lo interesante de esa propiedad es cómo cada una de las unidades aporta una parte importante del ingreso total, creando varias fuentes de renta dentro de una misma inversión. Puerta 4. Esta es la cuarta unidad. Cuenta con una habitación y un baño. Actualmente está rentada por aproximadamente $1,350 al mes. Y cuando sumamos toda esta unidad con las otras 3, es cuando realmente entendemos el potencial de esta propiedad. Más de $5,500 mensuales de ingresos proveyendo de una inversión que adquirimos por aproximadamente $175,000 hace 3 años. Familia, suma todos esos números. Más de $5,500 mensuales de ingreso. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántas personas conocen que tienen una propiedad comprada por aproximadamente $175,000 que hoy genera más de $5,500 al mes? Porque al final, esto no se trata solo de comprar propiedades, familia. Se trata de construir activos que produzcan ingresos durante años. Familia, ahora te voy a decir los números reales, por lo que no todo el mundo te dice cuando habla de inversiones en bienes y raíces. Porque una cosa son los ingresos y otra muy diferente son los gastos. El pago aproximado de la hipoteca es de $1,850 al mes. La electricidad ronda los $550 mensuales. El agua aproximadamente entre $350 al mes.
Eso nos da unos gastos operativos principales cercanos a los $2.750 mensuales. Por otro lado, los ingresos son aproximadamente $5.500 al mes, lo que nos deja un flujo de efectivo cercano a los $2.700 o $2.800 mensuales. Y esto ocurre porque compramos correctamente, remodelamos correctamente y mantuvimos una estrategia enfocada en largo plazo. Si te gusta este tipo de análisis reales, suscríbete y activa la campanita, porque compartimos propiedades reales, números reales y resultados reales. Cuando compramos esa propiedad, familia, la mayoría de las personas veían una sola casa. Hoy yo veo 4 fuentes diferentes de ingresos. Esa diferencia es la razón por la que algunas personas compran propiedades y otras construyen patrimonio. 3 años después seguimos cobrando renta. 3 años después seguimos generando flujo, familia. 3 años después seguimos aumentando nuestro patrimonio. Y todo comenzó con una llamada mientras estaba en Hawái. Por eso siempre digo, las mejores oportunidades no siempre son las más bonitas. Las mejores oportunidades son aquellas donde puedes ver potencial antes que los demás. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con alguien que quiera crecer financieramente y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún episodio de Diario de un Inversionista, más allá del MLS y la propiedad del día. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.